El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: si quieres, puedes limpiarme. Compadecido, extendió la mano y lo tocó, diciendo: quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente: no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés, para que le sirva de testimonio. Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera en lugares solitarios, y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Hemos escuchado en la primera lectura tomada del primer libro de Samuel, el capítulo 1, al versículo 11, y nos trae una historia resumida de la decadencia a la que había llegado el pueblo de Israel por sus malos dirigentes. Es que cuando no se está bien de la cabeza, el resto del cuerpo no funciona bien. Y eso pasa con toda nación. El pueblo de Israel estaba guiado por por Elí y sus hijos. Y Elí había perdido ya control sobre sus hijos, y sus hijos eran los que conducían al pueblo, pero eran perversos, se habían corrompido. Y esto había llevado entonces a esta decadencia. Cuando le toca afrontar situaciones difíciles, entonces va a quedar en evidencia esa decadencia, esa flaqueza. Esta es nuestra historia también, nuestra historia personal. Cuando hay algo que está mal en nosotros, cuando, por ejemplo, no nos alimentamos bien, cuando descuidamos nuestra salud, cuando sabemos nosotros que estábamos actuando mal, el día que llega la enfermedad, porque en ese momento entonces tiene un poder sobre nosotros. Y en cambio, la enfermedad siempre nos va a tocar, pero si hemos cuidado nuestro cuerpo, hemos asistido nuestro cuerpo, cuando llegue la enfermedad vamos a tener muchísima más resistencia. Y no solo física, sino también emocional. Cuando nosotros nos preparamos emocionalmente, podemos enfermar, podemos pasar por circunstancias difíciles, pero vamos a afrontarlas y vamos a salir adelante, porque nos hemos preparado para eso. Si no, podemos caer en la depresión, en la angustia, en el sinsentido. También pasa en la vida de la familia. Todas las familias tienen problemas, todas las familias tienen dificultades. Cuando se han fortalecido y llega la dificultad, para esos momentos difíciles, esa reserva espiritual viene en el auxilio. Es la gracia de parte de Dios. Pues el pueblo de Israel había caído en esta situación de, diríamos, de desprestigio de sus líderes. Y es entonces cuando ocurre esta desgracia que describe hoy el primer libro de Samuel. Cuando los filisteos atacan al pueblo de Israel, van a ser acérrimos enemigos del pueblo de Israel y empiezan a vencer a los hijos de Israel. Israel empieza a caer en manos de los filisteos. Y creen en un momento determinado que un recurso que es religioso, supersticioso, pero no piadoso, cree que los va a salvar. Y entonces recurren al arca de la alianza. ¿Qué contenía el arca de la alianza? Contenía las tablas de la ley y un recuerdo del camino que habían hecho por el desierto.
era el signo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Pero lo que estaba allí, que era la ley, no era obedecida, no era escuchada. La experiencia de Dios en su pueblo no era una realidad. Le habían dado la espalda a Dios. Y ahora en el momento de la dificultad recurren a Dios, pero recurren de una manera supersticiosa. También nos puede ocurrir a nosotros, que recurrimos a Dios en los momentos difíciles, pero de una manera supersticiosa. Creían que la sola presencia del arca los salvaría, pero a ellos les ha faltado el compromiso, el oído despierto, la comunión con el Señor. ¿Y qué es lo que va a pasar? Dice que cuando llega el arca, gritan, hacen toda una bulla, los filisteos se asustaron, creyendo que ahora sí iban a perder porque su pueblo, porque el pueblo enemigo había tenido la visita de su Dios. Y es entonces cuando se dan ánimo a sí mismos. No, vamos a luchar. Y los filisteos salen a luchar contra Israel y le propinaron una terrible derrota a Israel. Tanto así que murieron los hijos de Elí. El desastre fue total. Nunca habían muerto tantos hombres de Israel. Y ahí pasó esa terrible derrota. ¿Los abandonó Dios? No, Dios no los abandonó. Ellos habían abandonado a Dios. Ellos le habían dado la espalda a Dios. Pero recurrieron a Él, sí, pero no sinceramente. No lo buscaron con sinceridad. Dios está esperando que lo busquemos sinceramente. Él siempre quiere ponerse de tu parte y de la mía. Pero cuando lo buscamos con sinceridad, como hizo el leproso, que era un excluido, que era un marginado, pero se acerca a Jesús con sinceridad y Jesús descubrió su corazón sincero. Por eso el leproso también nos representa, hermano. También somos el leproso. Nuestra lepra es nuestro pecado, que nos carcome, que nos lacera. Pero cuando buscamos con sinceridad al Señor, Él no nos rechaza. El leproso se acerca a Jesús y le dice, Señor, si quiere puede limpiarme. Y el Señor le dice, sí, quiero, queda limpio. Y este hombre queda limpio. Con la sola voluntad de Dios expresada en el Hijo, Jesucristo. Con la disposición sincera del corazón. Eso bastó. Por eso Jesús ahora le dice, guárdatelo para ti, quédate en silencio, guárdate esta obra para ti. Y se lo prohibió severamente, que no divulgara eso, que no dijera eso, lo que había pasado. Pero este hombre no se podía contener, porque es que es difícil. Cuando contemplamos las obras de Dios en nuestra vida, quedarnos callados. Y va divulgando todo aquello por todas partes. Jesús solo le había dicho, ve a testimoniar para que vean, el sacerdote vea la obra de Dios en ti. Pero este hombre necesitaba testimoniar más y por eso salió divulgando todo aquello. Y esto tuvo un efecto. ¿Cuál fue el efecto? Que Jesús ya no podía estar libremente. Ahora el que tenía que vivir como un leproso era Jesús. Ahora tenía que vivir al margen. Sin embargo, a pesar de que él vive ahora excluido como un marginado, la gente lo busca porque sabe que en él encuentra a uno que no margina, a uno que no excluye, a uno que tiene el corazón de Dios que acoge a todo ser humano. Que busquemos también nosotros como leproso a Dios con sinceridad. Que nos vamos a encontrar con Dios que quiere limpiarnos, que quiere salvarnos, que quiere hacer su obra redentora. Y que estemos atentos a testimoniar con nuestra vida, más que con nuestras palabras, la obra de Dios. Alabado sea Jesús.